¿Qué es una parábola? ¿Cuál es el propósito de las parábolas contadas por Jesús? Las parábolas de Jesús no son simples comparaciones, sino revelaciones de verdades del reino de Dios. Eso dijo Clayton Kunz, un gran estudioso que escribió un libro sobre las parábolas de Jesús. Es una de las formas por las cuales Jesús enseñaba su teología del reino de Dios, que es el tema principal de las parábolas, el reino de Dios. Dos preguntas claves estamos aquí pensando para entender el grupo de parábolas que estamos estudiando ahora mismo. Esas preguntas pueden ser: ¿quién puede formar parte del reino de Dios? O ¿cómo se caracterizan aquellas personas que forman parte del reino de Dios? La parábola que hemos leído hoy, y el texto que hemos leído, contestaría: los que son sabios para confiar su futuro en la misericordia y generosidad del Señor son los que forman parte del reino de Dios. Eso mismo. Hemos leído Lucas capítulo 16, versículos 1 al 12, la parábola del mayordomo infiel o del siervo infiel. Así que, ¿cómo contestamos esas dos preguntas a partir de esa parábola? ¿Quién puede formar parte del reino de Dios? ¿Cómo se caracterizan aquellos que forman parte del reino de Dios? Una vez más, esa parábola contestaría: los que son sabios para confiar su futuro en la misericordia y generosidad del Señor son los que forman parte del reino de Dios. Ahora puedes preguntarme: ¿qué tiene que ver la misericordia y generosidad del Señor con la parábola que hemos leído, la parábola del mayordomo infiel? Bueno, la verdad que de todas las parábolas contadas por Jesús, esa es una de las más enigmáticas y por eso mismo no es tan fácil interpretarla. Razón por qué ya se han hecho decenas de interpretaciones diferentes sobre ese mismo texto, esa misma parábola, en Lucas capítulo 16, versículos 1 al 12. Las diferentes interpretaciones buscan lidiar con las enseñanzas éticas de esa parábola, teniendo en vista precisamente eso, las implicaciones morales que pueden salir de ella, ya que uno de los aspectos principales de esa parábola es la cuestión del mayordomo que fue claramente deshonesto con su señor, ¿no? Corrupto, vamos, está claro en el versículo de número 8. El administrador o mayordomo fue corrupto. Lo que vamos a hacer hoy, entonces, es, primero, entender el contexto de esa parábola y sus personajes. Segundo, presentaremos la interpretación más clásica de esa parábola y usual. Añadiendo a esa interpretación más clásica algunas perspectivas basadas en los comentarios de un comentarista llamado Kenneth Bailey, un estudioso que vivió durante décadas en las aldeas del Medio Oriente precisamente para estudiar su cultura, su modo de vida, para poder interpretar las parábolas. Por último, sacaremos dos lecciones prácticas de lo que estamos viendo, ¿no? De esa parábola. Entonces, primero, la parábola y su contexto. La parábola está dirigida especialmente a los discípulos, eso se queda claro en el versículo de número 1. Aunque se puede suponer que los fariseos también formen parte del auditorio principal, como está en el versículo 14 de Lucas capítulo 16. Hay una conexión temática entre los capítulos 15 y 16 de Lucas. El capítulo 15 consiste de 3 parábolas: la oveja perdida, la dracma perdida y los 2 hijos perdidos. Y el capítulo 16 consiste de 2 parábolas: el mayordomo infiel y el rico y el Lázaro. Con algunas lecciones entre ambas, ¿no? Entre ambas parábolas ahí del capítulo 16.
Así que especialmente la parábola de los dos hijos perdidos se conecta con la parábola del mayordomo infiel, es decir, la última parábola del capítulo 15 y la primera del capítulo 16. Y en el sentido de que el hijo más pequeño derrochó todos los bienes de su padre, igual que el mayordomo infiel derrochó el dinero de su señor. Vemos la misma palabra, el mismo verbo en el original, en el capítulo 15, versículo 13, y en el capítulo 16, versículo 1. El mismísimo verbo es utilizado en ambos versículos. El hijo más pequeño derrochó los bienes de su padre y el mayordomo infiel derrochó el dinero de su señor. Son tres los personajes de esta parábola del capítulo 16. El señor, el hombre rico, ¿no? Propietario de tierras, el administrador, el mayordomo infiel, y luego están los arrendatarios de la tierra, ¿no? Vale, pues hablando del señor, el hombre rico, ¿no? Era probablemente la figura de un gran granjero, dueño de muchas tierras, de muchas fincas. Debemos suponer que ese señor de tierras era una persona íntegra. Debemos suponer por el contexto de la parábola que era una persona íntegra, ya que en ningún momento de la parábola se nos indica lo contrario. En Palestina era totalmente normal que un dueño de tierras, de muchas tierras de esa magnitud, tuviera un administrador, un mayordomo, que cuidaba de sus negocios. Podemos suponer que en esa historia el administrador no era un esclavo. No era un esclavo, sino un hombre libre, ya que cuando este hombre pierde su trabajo, el castigo que recibe no es el que recibiría un esclavo si ese fuera un esclavo. Era un hombre libre. Y tercero, están los deudores, ¿no? Los arrendatarios. Pagaban su arrendamiento entregando al propietario una cantidad fija de la producción anual. Igual debemos suponer que esos deudores eran personas íntegras, ya que también en ningún momento de la parábola se nos indica lo contrario. Es decir, el pícaro aquí realmente de la parábola era el mayordomo. El deshonesto era el mayordomo. Vale, pues vamos ahora en ese segundo momento buscar interpretar esta parábola, ¿no? Tratando desde la interpretación más clásica, usual, y añadiendo algunos aspectos. El mayordomo del hombre rico fue acusado de malgastar, de derrochar los bienes de su amo. Esto al principio puede indicar apenas mala gestión, no necesariamente fraude, aunque el fraude pudiera estar incluido. Pero luego vemos en adelante que no era una mala gestión, sino que era realmente deshonestidad, era realmente un fraude, ¿no? Segundo, el dueño lo llama y le exige una explicación. Eso está al principio de la historia, al principio de la parábola, versículo 2. El dueño lo llama y le exige una explicación. El mayordomo, inteligentemente, ¿qué hace? Hace silencio. No intenta justificarse de ninguna forma. Para el dueño se hace evidente que el administrador no puede explicar honestamente lo que ha hecho. Entonces lo despide y naturalmente le exige que le entregue los libros de cuentas, ¿no? Es decir, que le entregue el libro de la contabilidad y le rinda cuentas. El dueño llama al administrador, el administrador no está con sus libros, o si está, pues no lo presenta. El dueño dice, mira, explícame lo que está ocurriendo. Él se queda callado, el mayordomo, y no contesta nada. Pues para el señor, para el dueño de las tierras, se queda claro que el mayordomo, el administrador, estaba implicado en aquella pérdida de dinero, por así decirlo, ¿no? Lo despide y pide que él traiga una vez más, se presente una vez más delante de él, pues con los libros de cuenta, la contabilidad, es decir, que le rinda
cuentas. Eso está en el versículo de número 2. El silencio del administrador es significativo porque con ese silencio prácticamente asume la culpa, aunque no la confiesa con su boca. Digamos que él salió de esa reunión pensando consigo mismo: mi Señor ya sabe la verdad, sabe que soy culpable. Las leyes del Medio Oriente, ¿qué dicen en aquella época? ¿O qué decían en aquella época? Pues presumen que él debiera pagar por cualquier pérdida que hubiera causado a su Señor. Entonces, el administrador se ve en una situación muy mala. Tiene poco tiempo para decidir qué hacer. El mayordomo podía ser juzgado y preso, bien como forzado a pagar por la malversación de los bienes de su amo. Pero, de manera inesperada y de una forma misericordiosa, ahí vemos la misericordia, ese señor simplemente le despide. No le exige nada más, simplemente que traiga las cuentas para que el Señor pues la tenga, ¿no? Y le despide nada más. Ese administrador así se depara con dos características de la naturaleza de su Señor en esa historia. ¿Cuáles son? Su justicia y su misericordia. Su justicia, porque le despide, hace con que pague por la malversación de sus bienes. Y misericordia, ¿por qué? Porque solo le despide. Las leyes del Medio Oriente decían que él podía hacer más: llevar al hombre a la cárcel y forzar a aquel hombre a pagar toda su deuda. Si al administrador destituido le fue dada la oportunidad de hacer los preparativos necesarios para su partida y no irse de inmediato, no lo sabemos porque la parábola no nos cuenta. Pero independiente de que se le fue dada expresamente la oportunidad o no, el administrador empieza a pensar en su futuro luego de dejar aquella reunión. Versículo 3 empieza a pensar: ¿qué voy a hacer yo? En lo poco tiempo que disponía, astutamente tramó un plan que vemos en el versículo 4. Y lo ejecutó muy rápidamente, versículos 5 y 7. Antes de entregar los libros de la contabilidad a su señor y que los arrendatarios y los demás en la aldea se enteraran de lo sucedido. Versículo 8. Sale de la reunión y piensa: wow, ¿qué será de mí ahora? De mi futuro. Pensó en el futuro y empezó a tramar un plan, a pensar algo que hacer para proveer a su futuro. Y tramó un plan. No actuó de manera precipitada, pero actuó de manera rápida. Pensó con antelación, tramó o organizó el plan en su mente y lo ejecutó. Evidentemente, la estrategia del mayordomo fue hacer con que los arrendatarios se sintieran personalmente en deuda con él, de tal manera que no pudieran quejarse ni negarle la hospitalidad y quizás incluso trabajo en el futuro, después de haber perdido su puesto como administrador. De acuerdo con ese comentarista, Bailey, la astucia del plan del mayordomo tiene que ver con arriesgar todo en la naturaleza generosa y misericordiosa de su Señor que él ya había experimentado. Uno por uno, el mayordomo llama a los deudores. Solo se dan dos ejemplos de lo que sucedió a continuación, pero todo indica que estos dos son ejemplos de todos los demás, que probablemente había llamado cada arrendatario de su Señor que le debía algo. Así que, una pregunta: ¿entendieron los deudores que el administrador estaba siendo deshonesto y que les estaba pidiendo su cooperación en esta sospechosa operación comercial? No, probablemente no. Bailey ha demostrado de manera convincente que los deudores asumieron que el cambio en la nota era legítimo.
Probablemente pensaron que el administrador había convencido al propietario para que redujera las facturas, ya que recortar la deuda, a veces debido a condiciones climáticas desfavorables en aquella región que afectaban a los cultivos, era algo común. O incluso, para recibir una deuda con más antelación de lo previsto, también era común hacer un descuento en esa deuda para recibirla. Bueno, lo que se hace muchas veces a día de hoy también, ¿no? Se disminuye, se tiene una deuda muy grande y muchas veces la persona que tiene que recibir pues acepta una disminución en aquella deuda con tal de recibir antes una parte de lo que se debe, y así se quita pues la deuda. Las deudas, la verdad, aquí en esa parábola eran muy altas, en los dos ejemplos que vemos aquí. 100 barriles de aceite podía ser cerca de 1000 denarios. ¿Cuánto vale un denario? Pues un denario es un jornal de trabajo normal. Un jornal de un trabajador normal. Eso vale un denario. 100 barriles de aceite podría ser cerca de 1000 denarios, es decir, una cantidad exorbitante. 100 medidas de trigo equivaldría más o menos a la producción de 42 hectáreas de tierra, una deuda de más o menos 2500 denarios, una deuda astronómica. Entonces, por último, el administrador, con los libros ya en orden, entre comillas en orden, porque claro, aquí hizo su jugada picaresca, pues para proveer su futuro, arriesgando, como dijo Baile, su futuro y esa jugada, por lo tanto, en la misericordia y generosidad de su Señor. Y ya veremos por qué. El administrador, con los libros ya en orden, pues se los entrega al propietario. ¿Cuál es la reacción del dueño de las tierras? ¿Qué alternativas tiene el Señor, dueño de las tierras, que está siendo de alguna forma engañado? ¿Qué alternativas tiene? ¿Cuál es su reacción? Pues seguramente él se da cuenta de toda la trama del administrador, todo lo que el administrador había hecho. Y ya sabe muy bien que los arrendatarios y la población en general en la aldea ya están celebrando y alabando tanto al administrador, pero especialmente al propietario, como el hombre más noble y generoso que jamás arrendó tierras en aquella región. Claro, porque cada uno de los arrendatarios que debía una gran cantidad a aquel señor tuvieron sus deudas reducidas por la mitad. Y obviamente, ¿qué estaban haciendo? Pues celebrando con sus familias. Y toda la aldea de la región ya estaba como que alabando al Señor de aquellas tierras por su generosidad en reducir la cantidad de las deudas por la mitad. Hombre, si tenemos una deuda muy grande y de la noche a la mañana, pues aquel a quien debemos pagar nos dice que reduce nuestra deuda por la mitad y podemos pagarla y la pagamos, pues ¿qué ocurre? Hacemos una fiesta, ¿no? Pues vamos a celebrar. Y es probablemente lo que estaba pasando en aquella aldea. Y el dueño de las tierras, pues, entendió rápidamente, después que cogió los libros de cuenta, lo que había pasado y toda la trama del administrador y todo lo que estaba pasando en la aldea. En ese escenario, solo había dos posibilidades para aquel dueño de tierras. Primera posibilidad: hacer silencio y dejar que aquello siguiera adelante.
hacer silencio y dejar que aquello siguiera adelante, es decir, las deudas ya están pagadas, dejar que la gente siguiera celebrando y exaltando la generosidad y la misericordia suya, ¿no? Esa es la primera posibilidad. Segunda posibilidad, explicar a los deudores que todo había sido un engaño, que el administrador fue deshonesto, ya estaba despedido y que ellos aún tenían que pagar lo que quedaba de la deuda. Y si fuera ese el caso, pues el dueño de aquellas tierras de alguna forma se pondría en una mala situación. Imagínate que tú piensas que has pagado una deuda y de pronto pues estás celebrando y de pronto te dicen, no, eso fue un engaño, aún tienes una deuda. Pues si el propietario les contara ahora a esas personas lo que realmente sucedió y pusiera las cuentas de nuevo en su forma original, su reputación se reduciría a cero. Él seguramente no quiere correr ese riesgo. Así ahora tratará de sacar el máximo provecho de la situación. El Señor es un hombre misericordioso. Y la virtud de la generosidad era y es una virtud muy importante en el Medio Oriente. Él no había mandado prender el mayordomo antes. Ser generoso, como estaba diciendo, es una cualidad primordial en los nobles y en los ancianos del Medio Oriente. Él reflexiona un momento y piensa, pues, ya está todo hecho. Si dirige al mayordomo infiel, al mayordomo deshonesto, y elogia su astucia. Su sabiduría de alguna forma, versículo 8. Es importante señalar que se alaba al administrador no por ser tan deshonesto, sino por ser tan sabio y astuto. Son dos cosas distintas. En otras palabras, por preparar su nido, por preocuparse de tener satisfechas sus necesidades materiales durante mucho tiempo para el futuro, quizás para el resto de su vida, aquel señor de tierras alaba su astucia, su capacidad de proveer para sí mismo y su futuro de manera astuta, como fue en ese caso. No se le alaba o no se alaba su deshonestidad, sino su astucia. El administrador sabía que su Señor era generoso y misericordioso y arriesgó todo en ese aspecto de la naturaleza de su Señor, y la verdad es que ganó. Por el hecho de ser realmente generoso y misericordioso, el Señor decide pagar todo el precio de lo sucedido para la alegría y salvación futura del mayordomo y la alegría también de los arrendatarios que tuvieron sus deudas pagadas. El mayordomo arriesgó todo en la misericordia, en la naturaleza misericordiosa y generosa de su Señor, y ganó. Porque su Señor al final actuó con misericordia y generosidad y dejó que aquello se quedara como estaba. Entonces, al fin de cuentas, ¿quién pagó el precio de toda la deuda de los arrendatarios, pero especialmente del mayordomo infiel? Fue el Señor, para la alegría del mayordomo y la tranquilidad de su futuro.
Así que el elogio al deshonesto y el consejo de Jesús en los versículos 8 y 9 son el principal tema de la controversia en esa parábola. Sobre eso Bailey dice: muchos comentaristas, abre comillas, muchos comentaristas se quedan preocupados pensando en cómo Jesús pudo usar un hombre deshonesto como ejemplo. Eso no necesita causar inquietud. El jornalero del Medio Oriente ve esa historia de forma muy formidable. Además, las parábolas contadas por Jesús están llenas de personajes y acciones controversiales, y eso es verdad. Además del mayordomo, está el juez injusto, el vecino que no quiere ser molestado por la noche, el hombre que compra el tesoro del otro al comprar su campo, lo que tampoco es honesto. En cada parábola tenemos que fijarnos en la enseñanza principal que se nos quiere dar. Lo demás solo forma parte de la historia. Ese es un punto importante. Las parábolas tienen un propósito en específico y quieren enseñar un principio general y específico, de manera que los detalles alrededor que forman parte de la parábola no podemos dar más importancia de lo que tiene. Son detalles que ayudan o ayudaron a componer la historia que enseña un principio fundamental del reino de Dios. Aún sobre esa cuestión, en esos dos versículos, otro comentarista llamado Hendricks dice: Jesús no está diciendo que debemos ser mundanos o deshonestos. Ese no es el tema de la parábola. Está afirmando el hecho obvio de que en los asuntos del mundo, los mundanos a menudo muestran más sagacidad o astucia que los hijos de Dios en los asuntos que afectan la salvación eterna. Es como dijo Jesús: tenemos que ser simples como las palomas, pero astutos como las serpientes. La parábola va de enseñarnos la astucia, el ser astuto como la serpiente. Y la mayor astucia aquí, lo que dice Bailey, que a mí me convence bastante y creo que va por ahí los tiros, y la astucia más grande aquí de ese hombre, o la sabiduría más grande aquí de ese hombre, fue en confiar el futuro de su vida en la misericordia y generosidad de su Señor. Jesús quiere que su pueblo también mire hacia el futuro y por medio de las riquezas de la injusticia mundana, entre aspas, sostenga todas las buenas causas de las personas necesitadas para que cuando falte esas riquezas mundanas haya una gran acogida cordial para ellos en el cielo. Creo que en la próxima parábola del rico y el Lázaro, en ese mismo capítulo, Jesús ampliará la idea que aquí introduce de riquezas mundanas y riquezas celestiales y cuál es la más importante. Para terminar sobre esa cuestión controversial, ni el dueño o el Señor, ni Jesús están elogiando al derrochador por su falta de honestidad. Una vez más, repetimos eso, sino solo por su sagacidad, astucia, por el hecho de que espera y se hace cargo de sus necesidades futuras con astucia. Y la pregunta es, ¿qué está mal con eso? ¿Qué está mal con eso? Ninguno, por supuesto ninguno. No hay ningún problema en decir, ojalá todos los creyentes fueran tan inteligentes y sabios en los asuntos espirituales como lo son estos pícaros en el manejo de sus negocios. Esa es la cuestión. Los versículos 10 al 12 terminan de comprobar que Jesús realmente no alaba la infidelidad de aquel siervo, sino más bien lo contrario. Así que vamos terminando ahora con dos lecciones y aplicaciones, aparte de todo eso que hemos visto, para que salgamos de aquí con cuestiones prácticas, para nuestras vidas y aplicaciones para nuestras vidas.
Primero, sé sabio, sé astuto, astuto como las serpientes, ¿no? Jesús dijo en Mateo 10, 16, mira, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes y sencillos como las palomas. Sé sabio, esa es la primera aplicación, la primera lección. Esa es la idea. Estamos, queridos amigos, queridos hermanos, estamos en un mundo malo. Estamos en un mundo malo, donde estamos como ovejas rodeados de lobos. Se nos requiere astucia y sabiduría para salir de las crisis y dilemas que ese mundo nos impone. El mundo es malo. Si no actuamos con sabiduría y astucia en ese mundo, somos engolidos por ello. Así que somos creyentes, pero no somos tontos. Lo que enseña esa parábola y lo que quiere decir Jesús, tanto en esa parábola como en Mateo 10, es que tenemos que ser sencillos, pero también astutos y actuar con sabiduría en medio de los lobos que están en el mundo. Eso es lo que quiere transmitirnos la parábola. El administrador es elogiado no por su deshonestidad, sino por su modo decisivo de actuar sabiamente en un momento de crisis. Estaba en crisis y supo actuar de manera sabia y astuta. La venida de Cristo exige que los hombres tomen una decisión respecto a su reino. Si hasta mismo personas mundanas, deshonestas, saben cómo actuar de manera decisiva, mucho más deben saber los que siguen a Jesús. Mucho más deben saber hacerlo los que siguen a Jesús. Actuar de manera decisiva en un momento de crisis. ¿Cómo crecer en astucia y sabiduría? Mira, por algo se empieza, ¿no? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Por ahí se empieza. Proverbios 1, versículo 7. Pero ese es solo el principio. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es solo el principio. Tiene mucho más sabiduría adelante, ¿no? A partir de ahí se profundiza. Segundo, podemos pedir con fe sabiduría al Señor. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Empezamos con temer al Señor, pedimos sabiduría al Señor y de ahí por delante. Ahora, fijémonos lo que pasó en la parábola. ¿Qué fue lo que primero, para aprender algo de sabiduría de la propia parábola, de la propia actitud del mayordomo, que fue sabio y fue astuto en la perspectiva de Jesús, ¿no? ¿Qué podemos aprender con él aquí en ese sentido? Primero, él hizo silencio. Él hizo silencio. Y la sabiduría y la astucia muchas veces está en hablar menos y escuchar más. Escuchar más, hablar menos. Él hizo silencio. No tenía nada que decir para justificarse. No estuvo ahí intentando justificarse. Hizo silencio y empezó a pensar lo que tenía que hacer. Esa es la segunda cosa. El mayordomo actuó rápido, aprovechando la oportunidad que tuvo. El mayordomo tenía una ventana de oportunidad muy pequeña. Un espacio de tiempo muy corto, desde salir de la reunión con su Señor hasta unos días, un día o un poco de tiempo más para regresar a su Señor con el libro de cuentas. Tenía un espacio de tiempo muy pequeño, muy corto, ¿no? Pero era la oportunidad que tenía, era la única. Nadie sabía que estaba despedido. Entonces, aprovechó la oportunidad. Actuó con agilidad, con rapidez.
con decisión en medio de la crisis, pero no sin reflexionar antes. Esa es otra cosa del mayordomo aquí. Aunque actuó con rapidez, con celeridad, actuó con pensamiento. No actuó de manera precipitada. Eso es algo importante. Actuar con celeridad no significa actuar precipitadamente. La sabiduría está en actuar de modo rápido, pero reflexionado, pensado, no precipitado. El mayordomo reflexionó antes de tomar cualquier decisión. Aunque el tiempo sea poco, no es sabio actuar precipitadamente de manera impensada. Él salió de aquella reunión pensando, ¿qué voy a hacer yo? Y la historia enfatiza esa idea de que él pensó, ¿no? Salió de la reunión pensando consigo mismo, ¿qué voy a hacer yo? El Señor ya sabe lo que ha pasado. ¿Y ahora qué? Cavar no voy. Mendigar no puedo. ¿Cómo voy a proveer para mi futuro? Y empezó a reflexionar. Tramó un plan. Planear es algo bueno. Pensar y planear es algo bueno. Y entonces actuó de modo rápido y decisivo. Bueno, esa es la primera lección, sabiduría. Sé sabio, sé astuto. Segundo, estamos en medio de un mundo malo, lleno de lobos. Necesitamos esa sabiduría. Segundo, confía en la misericordia y generosidad de Dios. Confiar en la misericordia y generosidad de Dios es siempre un camino seguro. En eso estaba la gran astucia o sabiduría de aquel mayordomo. Eso fue lo que dijo Bailey y es lo que creo yo también realmente. Si aquel mayordomo deshonesto arregló sus problemas confiando en la misericordia de su Señor para solucionar su crisis, ¿cuánto más Dios ayudará al hombre en su crisis cuando éste confiar en su misericordia? Pues por más malo que fuera, aquel mayordomo sabía que su única fuente de salvación estaba en su Señor, que era generoso y misericordioso. Así como aquel mayordomo que estaba con un gran problema y necesitaba tomar una actitud decisiva, todos los hombres tenemos un gran problema llamado pecado. Igual necesitamos tomar una actitud decisiva. Y la astucia y la sabiduría en ese caso está en confiar en la misericordia de Dios. Por eso los que forman parte del reino de Dios, como decimos al principio, son los que confían su futuro en la misericordia del Señor. Tomando como ejemplo este mayordomo deshonesto, pero que confió su futuro en la misericordia del Señor. Ahora bien, para terminar, nosotros miramos muchas veces ese mayordomo deshonesto y pensamos, qué malo era. Pero la pregunta es, ¿quién de nosotros aquí podemos tirar la primera piedra? Porque aquel mayordomo fue deshonesto. Pero nosotros, ¿qué fuimos? ¿O qué somos? ¿Será que no tenemos pecado? ¿Será que jamás hemos pecado? Claro que sí. Todos somos pecadores. Dice la palabra, todos pecaron y separados están de la gloria de Dios. Aquel mayordomo tuvo provisión para su futuro, porque confió en la misericordia de Dios. Nosotros tendremos provisión futura, provisión espiritual, celestial, futura, si confiamos nuestras vidas en la misericordia del Señor,
para recibir su perdón, el perdón de nuestros pecados. Queridos amigos, queridos hermanos, nuestra única esperanza está, una vez más, nuestra única esperanza está en confiar totalmente y plenamente en la misericordia del Señor para recibir de Él el perdón y poder formar parte de su reino. Solamente los que son sabios para confiar su futuro en la misericordia y generosidad del Señor son los que forman parte del reino de Dios. Solamente los que son sabios para confiar su futuro en la misericordia y generosidad del Señor formarán parte o forman parte del reino de Dios. Que el Señor te bendiga.